bienvenidos a un nuevo programa del 2022, programa Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para conversar de acciones, visiones políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. He querido arrancar este año con una persona gratísima, además conocida de muchos años y no necesita evidentemente presentación. Por ser un ecologista de muchos años, con una gran trayectoria política como exalcalde y además como gran empresario. Es nuestro querido amigo Roque Sevilla y le he invitado justamente para tratar dos temas ahora. Yo quisiera conversar contigo, Roque, sobre una evaluación del 2021 en términos ambientales, y posteriormente para hablar un poquito sobre el plan de descarbonización, que me parece un tema muy interesante y una oportunidad enorme para el Ecuador. Pero claro, en el 2021 nos vimos abocados a un complejo tema que es el de la pandemia, que todos conocemos, a un tema de cambio climático global, que es uno de los grandes temas que todavía estamos en pañales y peor después de la COP26 que se realizó en Glasgow, que todavía necesitamos meter mucho énfasis en conseguir grandes cambios a nivel mundial. Pero en el Ecuador específicamente todavía tenemos datos interesantes y que no han cambiado mucho. Tenemos una tasa de deforestación enorme en proporción a su tamaño. El Ecuador es uno de los grandes deforestadores en Latinoamérica. Tenemos en los últimos 18 años más de 2 millones de hectáreas y parece que esto no ha mejorado. El tema del manejo del agua, estamos todavía no en buenas condiciones. De hecho, ayer me entrevistaban por el tema de que en Quito ha subido el consumo de agua ahora en diciembre. Y fíjate, obviamente ha habido un verano, digamos así, inusual. Y los ecuatorianos y especialmente los quiteños todavía no creo que estamos ni siquiera en el intento de ser mucho más ahorradores. Tanto es así que hemos consumido más agua en diciembre. Tenemos intenciones de acelerar el extractivismo y todavía no tenemos muy clara la película si es que vamos a ir con la minería y con el tema de postpetróleo que vamos a hacer. Y en definitiva, el tratamiento de aguas residuales todavía en las ciudades está muy básico. La ley de plásticos pasó, pero no ha pasado nada con el tema de plásticos. Y el de energías renovables quizá es el tema más interesante que luego vamos a tratar. Entonces, dicho esto, este marco, Roque, ¿cómo evalúas tú, cómo ves tú el 2021 en temas ambientales? Tú tienes razón, Verónica, que pues la lista es larga de cosas que hacer. Pero yo estoy más optimista que pesimista este rato por varias razones. Tal vez la razón de carácter global es que la pandemia nos ha hecho entender que todos viajamos en la misma nave. Antes teníamos esta conciencia absoluta de que las barreras que producían los límites territoriales de cada país eran suficientes para que cada uno de nosotros bailemos con nuestro propio pañuelo. Entonces no importaba lo que hacía la China o lo que hacía los Estados Unidos o lo que hacía el Ecuador o Birmania o yo qué sé, cualquier parte del mundo, no importaba. Lo importante era lo que sucedía dentro del territorio nacional. Y teníamos esa visión absolutamente parroquial. Y este rato nos hemos dado cuenta que un virus que surgió hace un mes en Sudáfrica, bueno, está afectando a amigos queridos o parientes cercanos 30 días después. Entonces, esas barreras que creíamos que existían de los límites territoriales se van borrando. Y nos vamos dando cuenta que simple y llanamente todos vivimos en un mismo planeta. Las migraciones de poblaciones que estamos viendo hoy en día también nos dicen, oigan, las fronteras no sirven.
Simple y llanamente la gente va donde puede sobrevivir. Y lo mismo sucede con los virus, pero también lo mismo sucede con la contaminación, sobre todo la contaminación marina y atmosférica, que no tiene un límite. No es que solo se va a contaminar el mar de tal país, no, es una cosa que está conectado. Igual sucede con la atmósfera. ¿Por qué es importante esto? Porque va creando una conciencia de la totalidad. Y yo creo que la única forma para resolver el problema mayor que va a enfrentar el planeta, que es el cambio climático, es tener la conciencia global, de entender que todos estamos en la misma nave y que no se puede salvar unos y condenar otros. Simple y llanamente el mismo destino vamos a tener todos. Y el destino, así como está calculado, con un aumento de la temperatura del orden de 3,4 a 4,6 grados a finales de siglo, quiere decir que ninguno de los que nos están escuchando, y ni tampoco los que no nos escuchan, van a sobrevivir para esas fechas. Yo no, porque ya estoy viejo, pero mis nietos recién van a tener mi edad en el año 2100. Y esto hace que la conciencia, por ejemplo, de la responsabilidad transgeneracional se vuelva absolutamente importante. Y eso me da esperanza que por fin vamos a poder enfrentar lo que venimos anunciando desde los años 70, cuidado con el cambio climático, ¿no? Nos creían unos locos cuando hablábamos de esto hace 50 años, y hoy en día resulta que hemos tenido la razón. Entonces, eso me hace sentir optimista de las cosas que podemos hacer, y la lista es larga de cosas muy interesantes que podemos hacer. Entonces, desde ese punto de vista, evalúo bien el 2021. Gracias a la pandemia hemos cobrado conciencia. Que la lista es larga de problemas, no tengo duda, Verónica. Así es. Roque, y específicamente en el Ecuador, ¿cómo ves tú, cómo evaluarías tú el tema de los grandes retos en términos ambientales? Como te decía, hay indicadores específicos sobre deforestación. De hecho, el programa Sociobosque ha sido un poco debilitado, se está tratando de potencializarlo nuevamente, pero también hay mucha crítica o ambivalencia en el mensaje de acelerar la producción petrolera y minera porque necesitamos ingresos, pero también por otro lado un plan de transición ecológica y de un plan de descarbonización. Entonces, hay algunos sectores que tienen esta visión de un poco no clara de qué es lo que se quiere hacer en definitiva en temas ambientales. Y por otro lado, creo que las ciudades tienen un gran reto en temas de transporte, en temas del sector agrícola, que el sector agrícola y transporte son los sectores que más emisiones generan en el Ecuador, junto con la deforestación. Entonces todavía hay campo por crecer y son retos enormes porque implica no solamente una tarea para un ministerio de ambiente, sino el de economía, el de producción. Es una política de Estado general y multidisciplinaria e integral, en definitiva. Y no es fácil, no es nada fácil. Necesitamos una ruta crítica definitivamente y esto no se va a ver de la noche a la mañana. Entonces, dicho esto, ¿cómo ves tú qué potencial tiene estos planes? A ver, voy a dividir la respuesta como en 3 sectores. Uno que se llama el agua, otro la minería y otro la energía. Entendía la energía como el tema del petróleo y hidrógeno y el tema de electricidad. Porque creo que con eso se cubre una buena parte de las inquietudes, no todas, por cierto, ¿no? Entonces, la primera cosa es el agua. Y en el tema del agua, a mí me está alegrando mucho lo último que he sabido, y es que el modelo que desarrollamos hace ya 20 años en la ciudad de Quito,
de protección de las cuencas hidrográficas lo han tomado ya 11 entre provincias y ciudades. Esto es cobrarles a los usuarios del agua una pequeña cantidad que permita financiar la protección de las cuencas hidrográficas. Y esto es algo maravilloso. Con poca inversión se logra un resultado altamente positivo. Sin embargo, el esfuerzo que todavía tenemos que hacer es sumamente grande, sobre todo en la protección de los páramos. Los páramos son verdaderos colchones de agua que hay que protegerlos al máximo, pero eso pertenece a la gente más pobre, sobre todo a las comunidades indígenas andinas. Y a ellos lo que tenemos es que pagarles por el servicio del agua, por un lado, pero por el servicio del carbón acumulado, no aéreo, sino terrestre, que produce el páramo. Porque esto es importante explicar tal vez a nuestros visitantes. Decirles que hay como dos formas de absorción de carbono en las coberturas vegetales. El uno, que es la parte aérea, que sobre todo los bosques tropicales lo hacen en la parte de los árboles, no tanto en el piso. Por eso vemos que cuando talamos un bosque en la Amazonía no queda nada, ¿no? Todo lo están acumulando en la parte aérea. Eso es una forma de acumulación. Pero la forma más interesante de acumulación es la que tenemos en los manglares y en los páramos. En los páramos nosotros vemos que crece el pajonal, pero crece muy poquito, pero acumula carbono bajo tierra. Y por eso es cuando vemos un corte que hace alguna carretera que pasa por un páramo, vamos a ver un corte vertical negro, retinto. Eso es puro carbón que ha ido acumulando el páramo durante siglos. El récord mundial de la eficiencia lo tienen los manglares, sin duda alguna, ¿no? Que si alguno de ustedes se ha metido en un manglar va a estar con lodo hasta el cuello. Y es básicamente la cantidad de carbono que acumula el manglar en la parte aérea y en la parte del suelo. Hace las dos cosas y por eso los niveles de absorción de carbón del manglar es el más alto de todo ecosistema. Entonces está primero el manglar, luego el páramo y luego los bosques, curiosamente. Yo creía que era al revés, pero así son las cifras. Entonces, el proteger el agua pasa por la protección del páramo y la protección del páramo significa la máxima acumulación de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros deberíamos pagar a las comunidades indígenas la gran acumulación de carbono que hacen para que ellos sean unos vigilantes de la salud del páramo y se pague por ello. No tengan que dedicar a explotar o a quemar la paja, sino dejarlo allí para que absorba carbono y garantice el agua, pero tienen que recibir un pago justo por ello, ¿no es cierto? Entonces eso, respecto al agua. Respecto a la minería, tenemos ahí una situación que cada vez se vuelve más interesante. Estamos al borde de que se permita la consulta en el caso del Cantón Quito para no explotar minas en toda la zona del Chocó andino. Esto sería una ganancia jurídica importantísima después de la de los cedros, que fue espectacular. Entonces, allí comenzamos a poner un límite a la minería, porque el concepto que ha habido es que todo el país tiene riqueza minera y explote todo el país sin importarle lo que está en la parte de la superficie, cosa que es absolutamente irracional, porque la minería es valiosa, yo no niego eso, pero hay otros valores. Hay los valores culturales, por ejemplo, en el caso de Mashpi y todo ese sector, hay todas las huellas de la civilización de los yumbos que desaparecería a través de esta explotación, no se diga la riqueza de la biodiversidad que tiene esa zona. Entonces, a mí me parece que es importante que se diga, aquí vamos a explotar minería porque es demasiado valiosa respecto de otros elementos, y acá no se va a explotar.
y no entregar el país entero en cuadraditos para que lo destrocen, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es fundamental. Tenemos que estar conscientes que vamos a necesitar el cobalto, que vamos a necesitar el oro y que vamos a necesitar el cobre, entre otras cosas, para modernizar el manejo de la energía, porque si no, no vamos a poder tener paneles solares ni vamos a poder tener conducción eléctrica. Basados en materia prima, justamente oro, cobalto y todo. Vamos a necesitar eso, entonces, pero ¿dónde vamos a explotar y cuáles van a ser y bajo qué condiciones y con qué vigilancia, ¿no es cierto? Esto es muy importante y esto también me llamó la atención que la Asamblea, en una de las poquísimas intervenciones racionales que ha tenido, está haciendo una consulta a los sectores más afectados, que serían las comunidades indígenas, antes de aprobar las reformas a la ley de minería. Eso es una muy buena señal de respetar la Constitución y respetar a las comunidades que más se afectan. Eso respecto a minería. Y respecto a energía, yo creo que el Ecuador tiene la oportunidad más extraordinaria que comparado con otros países, ¿no? Todo el sur del país, me refiero específicamente a la provincia de Loja y la parte sur de Loja, Zapotillo y todo ese sector, tiene una de las zonas con la máxima irradiación solar del planeta, solo superada por la irradiación que tiene Chile en el desierto de Atacama. Esto nos permitiría a nosotros hacer proyectos de gran trascendencia y de gran importancia para la exportación de hidrógeno verde. En vez de que nosotros exportemos petróleo y destrocemos los recursos más valiosos que tenemos en la Amazonía, exportemos en una zona que es cuasi desértica, que es la que acabo de mencionar, para allí instalar gran cantidad de paneles solares y con esa energía producir a través de la electrólisis, esto es la separación de la molécula del hidrógeno, del agua, el H2O, ¿no es cierto? Separar el oxígeno del hidrógeno, capturar el hidrógeno, transformarlo en amoníaco y eso exportar como una fuente de energía. Esto le pondría al Ecuador en una posición preferencial, solo comparable con la de Chile, ¿no? En el planeta casi. Chile entonces, está muy avanzado y muy metido en esto en hidrógeno verde. Sí. Exactamente. Entonces, yo te digo, si nosotros entendemos esto, balanceamos las necesidades humanas con la necesidad del equilibrio ecológico de los ecosistemas. Yo creo que en esa dirección tenemos que ir. Esto es lo fundamental. Ok. Antes de continuar, Roque, conversando en este diálogo muy ameno, como siempre, contigo y muy... se aprende tantísimo de ti. Quisiera hacer una breve pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira, que es una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja para la implementación de la economía circular. Quisiéramos correr este video a continuación. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Volvemos contigo, Roque, y hablando del tema de competitividad del Ecuador, en algún momento conversábamos justamente y tú mencionabas que no solamente para la energía solar el Ecuador está bendecido grandemente, sino también eólico. También para otro tipo de fuentes como el de océanos, es decir, para todo tipo de energía renovable, el Ecuador es muy competitivo. ¿Por qué no hemos dado ese gran salto? Y supongo que en el plan de descarbonización y de transición ecológica se está preveyendo hacer esto. No sé si es que es un tema también de inversión,
No sé si es que todavía no lo estamos viendo claramente y como que siempre nos hemos visto abocados a recurrir al petróleo y a la minería cuando ya el mundo está mucho más avanzado en estas energías renovables. Tú mencionabas efectivamente que la energía hidráulica pues es uno de las áreas fundamentales que el Ecuador tiene, pero todas las demás energías también, y hasta más baratas, ¿no? ¿Por qué no hemos llegado a eso? A ver, tal vez para poner el contexto. El Ecuador está increíblemente favorecido para la hidroelectricidad y lo interesante es que no necesitamos hacer grandes reservorios. ¿Por qué? En regiones como el Brasil, por ejemplo, tiene zonas, o Venezuela, zonas sumamente planas, para poder hacer hidroelectricidad, porque tienen abundancia de agua, necesitan acumular el agua en grandes depósitos. Y esos reservorios lamentablemente producen daños muy grandes al medio ambiente. ¿Por qué? Porque tienes que inundar zonas, valles enormes, bosques gigantescos, y lo inundas con toda la vegetación adentro. Entonces pierdes la vegetación, pero adicionalmente descompones esa vegetación dentro del agua, proceso que produce gran cantidad de metano, que como nosotros sabemos, el metano tal vez es el gas más peligroso que tenemos que enfrentar en cuanto al cambio climático, porque la molécula de metano es 20 veces más grande que la de CO2. Por tanto, una emisión de metano representa esto, 20 veces más, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema y además produce necesidad de migrar a la gente que está ocupando estas grandes áreas que van a ser inundadas. En el caso ecuatoriano eso no es necesario, porque tenemos la cordillera de los Andes y lo que aprovechamos es que la caída de la lluvia, primero la evaporación del agua, sobre todo del Pacífico y la Amazonía, nos permite a nosotros tener gran cantidad de agua a gran altura. Y lo que aprovechamos no es el volumen del agua, sino la caída que se aprovecha. Entonces, esto es lo que se llaman los proyectos de hidroelectricidad de filo de agua, que es donde no se requiere gran acumulación, sino más bien gran caída. Y eso produce suficiente energía. Este rato estamos utilizando alrededor del 40% de la capacidad real de hidroelectricidad que tiene el Ecuador. O sea, todavía nos queda 60% más que podemos desarrollar. Y esa es, sin duda, la energía más barata. Estamos hablando de que el kilovatio vale entre 2 y 2,4 centavos, ¿no es cierto? Es la más barata que se puede desarrollar. Pero tenemos otras posibilidades, sobre todo con la geotermia, aparte de la solar, ¿no? La solar ya está en precios cuando son lo suficientemente grandes entre 4,5 y 6,5 centavos. Eso vale el kilovatio, para ir poniéndole ciertos grados. Vale el doble que la hidroelectricidad, pero bastante menos que el uso del carbono en las centrales térmicas. Las centrales térmicas están valiendo 25 a 30 centavos el kilovatio, frente a 2,5 centavos la hidroelectricidad, 4,5 a 6 centavos la energía solar. Entonces, viene la geotermia. Y la geotermia, para explicar en qué consiste, es que cerca de los volcanes, cuando hay agua, el agua se filtra por la tierra y llega a estar cerca del tubo que está lleno de calor de un volcán, ¿no es cierto? Porque tiene pues el magma que está subiendo por allí. Y entonces calienta el agua. Y el encontrar los sitios que tienen entre 200 y 300 grados de temperatura son fuentes de agua a gran temperatura, en lo único que hay que hacer es lo mismo que se hace en el petróleo, perforar, encontrar este gran pozo de agua a alta temperatura y extraer el agua en forma de vapor.
Encima de esta columna, pues se le coloca una turbina de vapor y se genera electricidad. Lo bueno de esto es que, a diferencia del sol, el sol funciona desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después de eso ya no hay producción. En el caso de la geotermia, tenemos producción en las 24 horas del día. Entonces, la eficiencia que se logra, aunque es mucho más cara la producción, pero en cambio es constante y es continua y cero de contaminación, porque si bien el vapor de agua que sale puede estar contaminado con metales pesados, con la misma energía se lo vuelve a inyectar en el mismo lugar y entonces es un sistema de energía circular que no produce ningún tipo de efecto contaminante, ¿no? El eólico, en el caso ecuatoriano, solo hay poquitos lugares que pueden ser aprovechados y esto se debe a que los vientos en el planeta se dan en el hemisferio norte y se dan en el hemisferio sur, no se dan en la zona del cinturón del equinoccio, en la parte central. ¿Por qué razón? Porque cuando el planeta gira sobre su propio eje se produce lo que se llama el efecto Coriolis, que son los ciclones y los anticiclones. Recordemos eso, aprendimos en segundo año de secundaria. Pues entonces por eso es que cuando vamos al sur, a Chile, hay unas ventiscas brutales y hay unas ventiscas brutales en el norte, en el Canadá o en Boston o en Hamburgo o en Suecia, ¿no? Es por este efecto que al girar el planeta sobre su propio eje produce pequeños churros, llamémosles así, de viento. Eso se llama el efecto Coriolis. Y ese efecto entonces es válido para países como Holanda, que siempre ha utilizado el viento, por eso los famosos molinos de viento holandeses. No hay molinos de viento en la zona ecuatorial, porque hay muy poquito viento por esta razón, ¿no? Entonces, nosotros debemos aprovechar la hidroelectricidad, el sol y la geotermia. Pero tenemos esos tres tipos de energía que nos puede más que suplir las necesidades y adicionalmente producir hidrógeno verde para la exportación. Entonces, en vez de exportar petróleo, exportemos hidrógeno que cuando se combustiona, lo que produce es un vapor de agua y no produce ningún contaminante. Así que ese es el futuro del planeta y el futuro del Ecuador. Roque, me queda rondando una última pregunta y tu opinión quisiera al respecto sobre los mercados voluntarios para el carbón. Tenemos un programa, 20% del territorio del Ecuador son áreas protegidas, evidentemente no hay financiamiento. El Estado es una carga, digamos, entre comillas, para el Estado el mantener bosques o el mantener el programa sociobosque que depende de la cooperación internacional y de algo que tiene el Estado. Si bien es cierto ha sido exitoso, el Red Plus, etcétera, pero estamos recibiendo como $5 por hectárea por pagos resultados y esto se nos termina ya mismo, entonces hay que comenzar a pensar en alternativas de financiamiento. Otros países están ya hablando de un mercado voluntario de carbón como alternativa de financiamiento por la conservación de los bosques. Qué mejor que tengamos platita para las comunidades y para suplir esa demanda y dejar de depender un poco de la cooperación internacional. ¿Cómo ves tú en ese aspecto? Sé que hay un problema, digamos, de tipo legal en la Constitución. El artículo 74 reza que no se puede generar pagos por servicios ambientales, por eso es que hablamos en el Ecuador de pago por resultados, pero en definitiva otros países lo tienen y quizá estamos perdiendo competitividad. ¿Cómo le ves tú? Bueno, tú has mencionado el artículo 64 de la Constitución, prohíbe que nadie se apropie de los beneficios ambientales, como es el tema de la absorción de carbono por la cobertura vegetal. Sin embargo, yo creo que ese romanticismo que introdujo esa norma, de alguna manera tiene que ser superado. Sí me parece
que detrás de esa norma hay un principio ético, que no es justo que sigan contaminando comprando el carbono que absorben otros, ¿no es cierto?, cuando esto es un problema global. Entonces hay que atacarle también al contaminador. Y la forma de atacar al contaminador, que no puede reducir sus emisiones, es cambiando de petróleo a hidrógeno. Esa es justamente la solución. Y no es esta la solución de seguir contaminando y pagándole al que mantiene el bosque. Pero sí me parece que es fundamental que en el mercado voluntario, donde los fondos de inversión, donde las empresas están dispuestas a ellos hacer el máximo esfuerzo de reducir sus emisiones, pero hay ciertas emisiones que ya no avanzas a reducir y entonces haces un aporte voluntario para proteger los bosques y así compensarlo uno con lo otro. Y esto es racional y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, a mí me parece que debemos o buscarle una fórmula legal a la limitación constitucional o hacer la reforma constitucional, cualquiera de los dos casos. Yo no soy un experto en leyes para poder decir cuál es la fórmula, pero que hay que enfrentar esto, hay que enfrentar sin duda alguna. Y la segunda cosa es que los mayores beneficiarios de la absorción de carbón serían los sectores más pobres de la población ecuatoriana. Ya cité el caso de las comunidades indígenas que son dueñas de los páramos. No se diga las 6 millones de hectáreas que fueron entregadas en bosques tropicales a las comunidades indígenas en el gobierno de Rodrigo Borja. Ellos son propietarios de 6 millones de hectáreas que deberían recibir la compensación justa porque esos bosques están absorbiendo el carbono, ¿no es cierto? Y eso debería ser ingreso de esas comunidades. Y luego está lo que ya mencioné, el caso de los manglares, donde existen comunidades que protegen esos manglares porque a su vez ellos están explotando tanto la concha negra como también el cangrejo azul. Y entonces lo lógico es que a ellos les paguemos por esa acumulación extraordinaria que se hace de carbono en este ecosistema. Pero para eso tiene que desarrollarse la justificación jurídica de este proceso. Y me parece que es fundamental caminar en esa dirección. Podríamos nosotros probablemente recibir varios miles de millones de dólares al año que irían canalizados para la comunidad más necesitada, sin recibir donaciones de nadie, simple y llanamente pago por el servicio ambiental que estamos produciendo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y sin duda alguna, este y todos los temas que hemos conversado son fundamentales como ejes para precisamente plantear un plan de descarbonización y de transición ecológica. Lo interesante sería juntar varias cabezas que piensen, que ayuden a pensar y que encaminen este proceso de transición a que no quede solamente en un tema retórico, sino que en realidad se haga un proceso, porque esto va a significar un proceso de 30 años al menos para cambiar toda una estructura de Estado con todos estos ejes importantísimos. Entonces, este es uno de los objetivos de este programa, Roque, además de educar, además de comunicar, además de conversar sobre este tipo de alternativas que no necesariamente siempre se dan estos espacios. Ese es nuestra tarea, nuestra labor como ambientalistas. Además, yo no soy comunicadora, no soy periodista, tú sabes, pero esto es el tipo de cosas que creo que es importantísimo ponerlo sobre la mesa y seguirlos conversando, y pues estamos aquí para apoyar. Yo con esto quiero agradecerte muchísimo, Roque, por estar aquí en este espacio. Agradecer a todos por su sintonía. Les invito a compartir con otras personas nuestra página web, darle un like y seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar mucho más conciencia ambiental. Un abrazo y feliz año 2022 para ti, para Pilar y toda la familia. Gracias, Verónica. Un gusto haber estado en tu programa. Te mando un abrazo. Igualmente. Chao.